Bienvenidos a este rosario de penitencia muy cerca ya de la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queremos contemplar su pasión mediante la oración del rosario porque no existen mejores ojos que los de la Virgen para mirar la vida de Cristo. Nos introduciremos en su mirada para acompañar los acontecimientos centrales de nuestra salvación. ¿Qué sintió María? ¿Cómo vivió aquella hora? ¿Tuvo la Virgen esperanza? Juan sitúa a Nuestra Señora a los pies de la cruz, pero no nos relata ninguna aparición de Jesús resucitado a la Virgen María. Cuando Juan habla de la cruz, ya está indicando la gloria que conlleva. Dispongamos nuestro corazón para meditar la pasión de Cristo, sabiendo que la gloria vendrá tras el sufrimiento y que tras la cruz vendrá la luz, como lo hizo María. Primer misterio, la oración en el huerto de Gesemaní. Tras la cena, salieron cantando los himnos que prescribía el ritual de la Pascua y se marcharon al Monte de los Olivos, donde había una propiedad llamada Gesemaní, que significa molino de aceite, del Evangelio según San Mateo. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Gesemaní y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí, mientras yo voy allá a orar». Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú». Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: «¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora?» Cristo sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Dice la primera carta de San Pedro: aunque la finalidad de darnos ejemplo no es el objetivo principal de la pasión, tampoco podemos olvidar esta dimensión que el mismo Pedro nos señala. Jesús fue a Gesemaní para orar, porque la pasión que se le presentaba provocaba la resistencia de su naturaleza humana. La palabra agonía, dicha en Jesús, en Gesemaní, hay que entenderla en el sentido originario de lucha, más que en el sentido actual. Llega el tiempo en que la oración se transforma en combate, fatiga, agonía. Esto ocurre cuando Dios te pide algo que tu naturaleza no está dispuesta a darle, y cuando la acción de Dios se hace incomprensible y desconcertante. La Biblia nos presenta otro caso de lucha con Dios en la figura de Jacob. También ocurre una situación parecida. Jacob despide a las esposas, hijos y criados, igual que hará Jesús pidiendo a los discípulos que se alejen. La escena también se desarrolla durante la noche, como Jesús en el huerto de los Olivos. Pero, ¿por qué lucha Jacob con Dios? Y aquí está la gran lección que debemos aprender. No te suelto, dice, hasta que no me hayas bendecido. O sea, hasta que no hagas cuanto te pido. Y aún, dime tu nombre. Jacob lucha contra Dios porque está convencido de que con la fuerza arrancará su bendición y le revelará su nombre. Dios lo bendecirá, pero no le indicará su nombre. Jacob lucha contra Dios para replegar la voluntad de Dios a la suya propia. Sin embargo, Jesús lucha para someter su voluntad humana,
que se resiste a afrontar la pasión a los designios de Dios. La pregunta que surge es la siguiente: ¿a quién me parezco? ¿A Jacob o a Jesús? Me pareceré a Jacob cuando, ante las luchas de la vida, voy a la oración para hacer que Dios me conceda lo que creo que me conviene. Mientras que me pareceré a Jesús cuando, a pesar de la angustia y de las gotas de sangre de mis sufrimientos, sé aceptar la voluntad de Dios para mi vida. La persona que recibe desde aquí la oración se da cuenta que no solo acabas aceptando la voluntad de Dios, sino que cambia los papeles. El que pide pasa a ser el que da, y el que da pasa a ser el que pide. Dicho de un modo más sencillo, Dios se convierte en el que te pide a ti. Acudes a la oración suplicando que Dios te quite la cruz, las molestias de aquella persona, la enfermedad que te atormenta, y Dios te pide que aceptes esa cruz, esa persona y esa enfermedad. Algo parecido le ocurre a Jesús en Getsemaní. Cristo pide que Dios lo libre de aquella hora y Dios en ese momento le pide que beba el cáliz de la pasión para la salvación del mundo. Solamente de ese modo cumplirá su voluntad, salvará a los hombres y de ese modo será recompensado en la resurrección. Segundo misterio, la flagelación del Señor. Meditamos los azotes que sufrió nuestro Señor antes de su crucifixión, como castigo anticipado a su muerte. Durante el proceso interrogatorio de Pilato, Jesús es mandado a azotar. Este suplicio era un modo de hacer confesar a los reos sus verdaderas intenciones. En el caso de Jesús, se trata también una manera de saciar la sed de odio de la muchedumbre. Del Evangelio según San Juan. Respondió Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?». Respondió Jesús: «Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Le dice Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: «Yo no encuentro ningún delito en él». Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. La flagelación era el castigo que habitualmente iba unido a la condena a muerte.
Se trataba de un suplicio terrible, ya que varios guardias se ensañaban con el reo hasta que se cansaban de golpearlo, dejando su cuerpo convertido en un cúmulo de heridas y jirones de piel ensangrentados. Pilato se convence de que no existe ningún delito en Jesús y, paradójicamente, ordena entonces la flagelación. La explicación la encontramos en la escéptica sentencia del procurador romano. ¿Qué es la verdad? El mandatario romano está convencido de que Jesús no es un revolucionario, ni un agitador tampoco. En Jesús no se dan las características propias de todo guerrillero de la época: violencia, insurrección, lucha. Jesús es un rey pacífico, porque su reino no es de este mundo. Si esto es así, ¿en qué consiste el reino que Cristo ha venido a implantar? Hemos escuchado la respuesta. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. El reinado de Cristo consiste en la soberanía de la verdad. Jesús es la verdad. Jesús y la verdad están radicalmente unidos. Pero como el propio Pilato afirma, ¿qué es la verdad? Santo Tomás de Aquino decía que la verdad es que Dios es la primera y suma verdad. Por tanto, todo lo que está cerca de Dios y se parece a Dios es verdadero, mientras que aquello que prescinde de Dios puede considerarse falso e ilusorio. Hoy en día se ama poco la verdad. En vez de creer en la verdad, somos esclavos de mi verdad. ¿Cuántas veces escuchamos en la calle: yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya? Como si se tratase de un producto que yo fabrico según mis intereses y caprichos. Ser creyente significa saber que yo soy criatura y no soy Dios. Y por ello vivo en continua referencia a otro que es la fuente de mi ser. La presencia de Dios me hace ser humilde, pero a la vez me engrandece porque me ha creado por amor. Yo no creo en mi verdad, sino que me adhiero a la verdad, como criatura que soy y no Dios. Cuando el hombre aprenda esta enseñanza fundamental, habrá llegado el reino de Dios. Tercer misterio. Puede ser coronado de espinas. Meditamos en las burlas e insultos que le propinaron a nuestro Señor,